Bueno, vamos a montar, poner el vídeo del conector que hemos comprado, que está aquí. No hacemos de nuevo el desmontaje porque es igual que lo que hacíamos antes. Simplemente pues lo conectamos y probamos a ver qué tal. Este es el conector viejo que vemos que está ahí un poco quemado. Funcionaba moviéndolo, pero creo que es mejor cambiar de conector y comprar uno nuevo. He recibido por eBay el cable, el nuevo, que costó 9 euros y nada, lo vamos a montar, simplemente va ahí en su sitio. Ponemos el conector que va así. Y lo metemos que encaje bien hasta el fondo. Queda aquí, veis que queda pegadito. Y ahora vamos a probar con el ordenador. Probamos ahora a ver si carga. Si carga tiene que encender la luz. Sí, ay, perdón, ahí se ve la luz. Ahí se ve la luz encendida. Está cargando. Ahí se ve la luz encendida. Sí. Luego sí funciona perfectamente. Bueno, pues bárbaro. Lo que nos queda es montar todo de nuevo, simplemente. Sí. Simplemente nos queda volver a montar el USB y luego montar el resto del ordenador igual que habíamos montado en el vídeo anterior. Bueno, montamos el USB que nos faltaba, colocamos la tapa, encajamos bien todos los conectores de la tapa. Espera. Bien. Ahora ponemos los tornillos que iban por aquí, por la parte alta de la tapa, que los tenemos aquí guardados. Ponemos los tornillos. Ponemos los tornillos. Ahí están los tornillos colocados. Ahora ponemos el teclado. Bueno, vamos a colocar el teclado. Vemos que tenemos aquí y tenemos esto aquí, entonces para colocarlo le damos a vuelta así al teclado, metemos así, agarramos por la pinza para hacer fuerza, metemos, encajamos y cerramos. Quede bien derecho, que quede bien encajado. Perfecto, y quedaría así, en ese plan. Y ya, como veis, no tiene mucho más ciencia. Ahora le damos la vuelta. Pone que van debajo del disco duro. Aquí. Gracias. Aquí. Aquí. Ahí. Y este anda. Culpa mía a lo mejor, Vamos a ver. Sí. Sí. Nami. Era Superman. Ahí. Ponemos el disco duro. Ahí. Ahí el disco duro. Y el resto de los tornillos de alrededor y ya está. La tapa que lleva por fuera. Se encaja aquí y luego va así deslizando. Y lo atornillamos. Ya está. Y ahora el resto de tornillos que van alrededor y
Ponemos la batería y ya queda finalizado. Y ya está montado el ordenador. Vemos que probamos a arrancarlo sin batería para ver que carga correctamente. Pues ya se ve aquí la luz, ¿ves ahí? Sí, sí, sí. Luego está correcto. La está encendiendo. Perfecto. Perfectamente. Correcto. Luego parece que conector cambiado correctamente. Trabajo hecho.